unos instantes, pero quería saber qué le responde a estos representantes de la opinión pública y políticos de nuestro país que dicen que a Amnistía Internacional no se le debe hacer caso porque es un nido de rojos e izquierdistas que están atacando al gobierno de Dina Boluarte simplemente porque no comulga con sus puntos de vista. Bueno, desde Amnistía Internacional llevamos más de 60 años denunciando las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en distintos países y normalmente a las autoridades no les gusta lo que decimos porque salimos denunciando lo que hay, las violaciones de derechos humanos que ha habido. Pues bueno, pues lamentablemente esta historia, ¿no?, de rechazar lo que dice Amnistía Internacional es algo que ya conocemos, es algo que no gusta, no gustan a las autoridades, no gusta realmente cuando se quiere pero, o sea, cuando se están realmente violando los derechos humanos o en estos casos les parece adecuado, ¿no?, el comportamiento que se ha tenido en términos de violaciones de derechos humanos. Y nos ha ocurrido en distintos países, nosotros, nuestro equipo en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, a diferentes países de los que estamos yendo, pues rechazan, ¿no?, lo que decimos, sobre todo las autoridades. De acuerdo. Ahora, resuelto este pequeño problema, como le decía, de política interna, supongo que no es la primera vez que se lo preguntan y no es la primera vez que lo responde. Quería preguntarle por la respuesta más bien que ha dado el gobierno al informe de Amnistía Internacional. Ha dicho tajantemente el gobierno que no existe violación masiva y sistemática de derechos humanos. ¿Esta respuesta se acoge a la realidad? ¿Amnistía Internacional se reafirma en las conclusiones de su informe? Bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que ha habido ataques generalizados. Hay algunas diferencias que sí que se tienen que hacer, ¿no?, de acuerdo a derecho internacional. Nosotros lo que hemos dicho es que hay ataques generalizados y por qué podemos decir y sostener que sí ha habido ataques generalizados, porque ha habido el uso ilegal de armas de fuego que no deben usarse en estos contextos. Los contextos en los que hemos estado analizando no había ningún peligro para la vida de absolutamente nadie por parte de las personas a las que se les ha disparado armas de fuego letales. Y también ha habido un uso indiscriminado de armas menos letales, como las bombas lacrimógenas, como los perdigones, otras armas consideradas menos letales, pero que también, como hemos visto, pues pueden generar, causan la muerte de personas. Y esto ha sido, por un lado, de manera generalizada, o sea, las armas menos letales se han utilizado de manera total y absolutamente indiscriminada, pero además también podemos hablar de que ha habido ataques generalizados, porque ha habido ataques en diferentes lugares del país. Estamos hablando al menos de lo que hemos estado documentando en Apurímac, en Andahuaylas, en Chincheros, en el propio Ayacucho, en Juliaca, en Puno. Entonces, esto indica, ¿no?, por todo lo que hemos estado evidenciando, que ha habido ataques generalizados. Y ya no solo esto, sino que además decimos que ha sido con un sesgo racista, con un sesgo discriminatorio, porque donde más se han dado estos ataques ha sido precisamente en los lugares donde hay una gran mayoría de personas de pueblos indígenas y comunidades campesinas. Y que esto, además, por darles un dato, el 80% de las personas que han fallecido han sido de comunidades campesinas y de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, sostenemos esto y además posibles ejecuciones extrajudiciales que también hemos estado documentando. Ahora, el gobierno tenía que poner orden, Marina. ¿Cómo se pone orden si no se recurre a la fuerza frente a manifestaciones que muchas veces han llegado a ser violentas? Sí, desde Amnistía Internacional hemos visto que efectivamente ha habido hechos de violencia. Y esto está también muy estipulado por el derecho internacional. Cuando existen hechos de violencia, sí es una responsabilidad del Estado. En primer lugar, lo que se tiene que hacer es aislar a las personas o grupos de personas que están siendo violentas. Para la protección de la propia policía, pero sobre todo también para la protección del resto de personas que además pues no tienen ninguna otra protección, que puedan estar en las protestas y que les puede llegar a afectar, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es una responsabilidad. Entonces, sí está el hecho de que primero les aíslen, se aíslen a esos grupos y luego se pueden reducir a los grupos. Lo que no se puede hacer es disparar, ¿no?, a las personas por el hecho de que estén siendo de algún tipo violentos. Entonces, hay un término que se llama la proporcionalidad, ¿no?, del uso de la fuerza, que se tiene que usar de manera proporcional. Las armas de fuego solo se usan de acuerdo a que haya un peligro inminente
evidente, ¿no?, contra la vida o contra la propia vida, ¿no?, en legítima defensa, o contra otra vida. Y esto es lo que hemos documentado que no ha ocurrido. Se han utilizado armas de fuego de una manera que no estaba en peligro de vida, y las armas menos letales de manera totalmente indiscriminada, no solo contra las personas que han sido violentas, ¿no? Cuando dice armas menos letales, se refiere a los lanzadores de gases lacrimógenos, supongo. Lanzadores de gases lacrimógenos que sí están permitidos de acuerdo a los estándares internacionales, pero que se han disparado, se tienen que disparar de manera parabólica, ¿no? Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Cuando se disparan de una manera pues muy indiscriminada, ¿no?, o excesiva, pueden generar problemas de toxicidad, ¿no? Hay muchos de los heridos que están con problemas precisamente por el gas, pero más grave todavía es cuando se dispara a corta distancia y directamente sobre el cuerpo, como pudimos ver, ¿no?, también en el caso de Lima, que pueden generar la muerte. Y desde Amnistía Internacional tenemos un lamentable récord de mirar violaciones, personas que han fallecido por el mal uso de las bombas de gases lacrimógenos, ¿no? Entonces, y los perdigones, también quiero aclararlo, los perdigones, según los estándares internacionales, no deben ser utilizados en las manifestaciones, porque los perdigones son indiscriminados. Los perdigones se dispersan, ¿no?, y pueden afectar a muchísimas personas, y se disparan a corta distancia, pueden causar la muerte. Entonces, no es un arma que se deba utilizar en las manifestaciones, aunque en el Perú se permita. Ahora, el gobierno frente a estas críticas ha dicho que su apuesta es el diálogo, y como prueba están las rondas de conversaciones que está sosteniendo con los partidos políticos. ¿Es suficiente? ¿Es una respuesta, digamos, a las críticas de Amnistía Internacional? ¿Qué le parece esta afirmación del gobierno? Bueno, lo que deberían intentar es establecer un diálogo con la población, ¿no? Es bastante complicado, y eso mismo se lo hicimos saber, ¿no?, a la presidenta cuando vimos, porque cuando se ha lanzado este mensaje de fuerza, ¿no?, este mensaje en el cual se quiere solucionar todo a través de la fuerza, a través de estados de emergencia, a través de la policía, a través de las Fuerzas Armadas, es difícil que a la vez quieras decir: yo establezco un estado de emergencia y pongo al ejército, ¿no?, al mando, y a la vez decirte que quieres dialogar. El mensaje que está llegando a la población es bastante contradictorio. Lo que nos decían, por ejemplo, en Andahuaylas, ¿no?, muchas personas nos decían que ahí no llegaba nadie, o sea, la sensación de que el Estado solo iba para atacarles, no les llegaba ningún tipo de asistencia, era muy difícil llegar a los hospitales, no están recibiendo absolutamente ningún tipo de otros apoyos, y la única presencia que tienen del Estado es por la fuerza, ¿no? Y además un Estado que les están, mira, Raúl, escucharles decir cómo, o como la señora Ruth Bárcenas, cómo dicen, a pesar de haber perdido a un ser querido, ¿no?, escuchar a una mamá que ha perdido un hijo de 15 años, decirles, y además nos llaman terroristas, nos llaman vándalos, es muy duro, ¿no? Y eso es lo que están recibiendo por parte de las autoridades.